a este 26º ciclo de conferencias por parte de Univiru, la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias de la Ciencia. Hoy nos acompaña el doctor José Francisco Valdés Galicia. El doctor Valdés obtuvo su licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, su doctorado en el Imperial College de la Universidad de Londres. Ha publicado 67 artículos en revistas realizadas. Ha sido editor huésped en la revista Advanced for Space Research, Geofísica Internacional y Geofísica. Es investigador responsable de los detectores de radiación cósmica implantados en Ciudad Universitaria y Sierra Negra, en el volcán de Sierra Negra en Puebla. Es miembro de la colaboración internacional OVER, es autor de 2 libros y numerosos artículos de divulgación. Estuvo comisionado en el CONACYT como secretario técnico de la Dirección Adjunta de Ciencia, fue presidente fundador de la Asociación Latinoamericana de Geofísica Espacial, fue integrante de la Comisión de Rayos Cósmicos de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, de la cual fue vicepresidente, y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y director del Instituto de Geofísica. Hoy nos acompaña para darnos la conferencia titulada Toda la física en los rayos cósmicos en toda la física. Un fuerte aplauso. Bueno, pues es siempre un gusto estar en la Facultad de Ciencias, en el alma mater, de la que uno nunca se desprende, a la que siempre se siente parte. Y más venir invitado por la sociedad Nibiru, una sociedad de alumnos, invitado por alumnos tan entusiastas con los que colaboramos en distintos ámbitos y pues tan creativos. Bueno, espero al menos medio convencerlos de que el título de la conferencia es cierto. Este año es un año especial además porque este año se cumplen 100 años del descubrimiento de los rayos cósmicos, cuyo primer trabajo apareció primer trabajo relativo apareció en 1912. Este es Victor Hess, quien descubrió los rayos cósmicos en una serie de vuelos en globos aerostáticos, así en estas canastitas, subían hasta 2-3 kilómetros arriba, con todo el riesgo de que ello conllevaba, y llevaban unos electroscopios. Por ahí decían que esta era una foto de cuando Victor Hess había retornado de uno de sus viajes. Obviamente eso es antes. Si ustedes suben 2 o 3 kilómetros sin ninguna protección, seguramente no regresan tan frescos como eso, ¿no? Y aquí está la foto de uno de los globos que causaba bastante expectación. Esto fue por ahí de agosto de 1911, pero el aniversario de los rayos cósmicos se celebrará este año, porque en 1912 fue cuando salió el artículo importante. Y solo para ubicar más o menos el momento en el que se descubrieron, 1896 tenemos el descubrimiento de la radioactividad natural por Becquerel, 97 los rayos catódicos, en 1909 la radiación alfa, que hoy sabemos que son núcleos de helio. Alrededor de 1900 lo que se observaba es que había gases que se encerraban en un recipiente y se ionizaban, disparaban los electroscopios, que eran los instrumentos más avanzados de la época, y por más que extraían gas, no lograban contener esa ionización. Y fue en 1912, fue hasta 5 kilómetros que subió Hess, en donde la conclusión era inescapable. Primero se reducía la cantidad de ionización y después subía y subía enormemente, de tal manera que la conclusión fue que esta ionización tenía un origen extraterrestre y todavía no le puso ningún nombre. En 1936 le dieron el premio Nobel a Victor Hess por este descubrimiento. No fue sino hasta 1926 que Millikan, que hizo muchos experimentos para comprobar que esa radiación no procedía del cosmos, fue él el que se convenció, el último de los convencidos, y es Millikan, ese que todos conocen porque fue el primero que midió la carga del electrón. El mismo Millikan, Robert Millikan, fue el que bautizó a los rayos cósmicos, y empezaron a surgir diversas hipótesis. Si me pongo a platicarles,
nos podemos estar aquí toda la tarde, pero hubo quien pensaba que eran rayos gamma, hubo quien pensó que eran electrones, y en 1930 por ahí empezó a pensarse que eran protones. Hoy sabemos que la radiación cósmica son, sí, protones y núcleos de elementos más pesados, hasta el plomo más o menos. Es la radiación de más alta energía que haya en el universo. Vamos a ver qué tanta energía es. La radiación cósmica primaria conocemos su composición más o menos de manera razonable, hasta 10 a la 16 electronvolts, que son 100 TeV, ¿no? Y sabemos que son mayormente protones, un 90%, partículas alfa alrededor de un 7-8%, y núcleos de elementos más pesados hasta el plomo. Hay una pequeña cantidad de electrones, por ahí de un 1% de electrones. Ahí está, si uno compara, esto es una comparación de la abundancia de rayos cósmicos galácticos. Perdonen, a lo largo de la conferencia va a haber transparencias en inglés y en español, pues supongo que en este contexto no hay mucho problema. GCR es Galactic Cosmic Rays, y estas son las abundancias del sistema solar, que son, si ponemos las abundancias galácticas va a ser más o menos lo mismo la gráfica. Lo primero que llama la atención de esta gráfica, bueno, pues es que casi todos los elementos tienen las mismas abundancias relativas. Esto está normalizado a silicio 100, ¿no? Ahí está, silicio está en 100 más o menos, y entonces relativo a eso se hacen las comparaciones. Pero lo primero que resalta es la sobreabundancia de rayos cósmicos, tanto en el grupo de los elementos ligeros, que son litio, berilio y boro, como en los elementos debajo del fierro. La coincidencia en otros es admirable, pero ahí hay un déficit. Bueno, ¿cómo podemos explicar este déficit? Desde luego la mayoría, todos los elementos que hay en el universo fueron sintetizados básicamente en las reacciones nucleares de las estrellas. Hay isótopos de litio, berilio, principalmente de litio y berilio, que se pueden sintetizar a partir del helio 3 con deuterón, o de helio 3 con helio 3, o de helio 3 con alfa. Se emiten las gamas y se forma litio 5 o litio 7, berilio 7. Pero todos estos elementos son muy inestables, son radioactivos también, y el litio 5 se rompe para producir otra vez helio, partículas alfa y protones, y el berilio también se rompe para producir alfa y protones. El berilio 7 también es inestable, que produce litio 7, y ese litio 7 se consume para producir también partículas alfa. Entonces, sí hay manera de crear litio, berilio y boro en reacciones nucleares, que es el origen de los elementos en el universo. Sin embargo, son muy inestables los elementos que se pueden producir. Las otras variables isotópicas de litio, berilio y boro no se producen en reacciones nucleares. Entonces, eso nos dice, bueno, por eso hay tan pocos elementos en el sistema solar o en el universo en general. Y el factor, la gráfica anterior, si la vieron, una gráfica logarítmica, y es un factor de 10 a la 5. ¿Sí? O sea, hay 10 a la 5, un 10 con 5 ceros y un 10. Entonces, más abundancia de litio, berilio y boro en rayos cósmicos que en el universo. Entonces necesitamos encontrar un mecanismo que sí pueda fabricar estos rayos cósmicos, estas partículas en el universo, siendo que no son sintetizadas en la nucleosíntesis estelar. El proceso es un proceso que se llama spallation, no hay una traducción exacta al español, es la fragmentación por colisiones con el gas estelar. El gas interestelar principalmente es hidrógeno molecular, y al colisionar los rayos cósmicos con esto producen estos litio, berilio y boro. Bueno, para saber esto, pues obviamente tenemos que saber de astrofísica y de física nuclear, y ahí hay dos ramas de la física a la que están contribuyendo los rayos cósmicos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, esta es una foto, digamos una foto, entre comillas, de la galaxia en rayos gamma. La emisión de la galaxia en rayos gamma es mucho más intensa, desde luego,
en el disco galáctico, que es donde hay mucho más abundancia de materia, menos hacia los polos. Y este es el espectro de rayos gamma en la galaxia. En líneas sólidas están los espectros teóricos, el que se produce a través de Bremsstrahlung o de Compton, o la suma de los dos, que nos checa muy bien con medidas de satélites, el SAS, el COS-B, y esta sería el espectro que nos predice teóricamente las interacciones nucleares. No sé si lo alcanzan a distinguir, pero en el espectro real, este que está con líneas punteadas, hay como una jorobita aquí, que obviamente es producida por esta contribución. Desde luego, la cantidad de rayos gamma es proporcional a la cantidad de materia en el gas interestelar. Hay una meseta, esta mesetita, esta joroba está como en 10 a la 2 MBs, o sea 100 MBs, y el espectro es realmente el decaimiento de los pi ceros, y los pi ceros son mesones que vienen de reacciones nucleares, son inestables, y eso es lo que nos está hablando de que el decaimiento de estos es el responsable de esta radiación, y se da por partículas, fundamentalmente con partículas de del gas galáctico, que es fundamentalmente hidrógeno. Otra vez la astrofísica y la física, ahora la física de altas energías presente. ¿Cómo podemos resolver este dilema de manera más aproximada? Bueno, hay que encontrar cuál es la ecuación de transporte de rayos cósmicos en el medio interestelar, y se ha encontrado que este es un proceso de difusión y pérdida, ¿no? Difusión, ahí está el término difusivo, la evolución de una función de distribución en el tiempo. Este es el término difusivo, este es el término de cambio en energía, hay un término que nos dice cómo es la inyección, y luego la pérdida, o sea, qué tantas de estas partículas escapan del medio interestelar, de la galaxia, pero también cuántas partículas de esta especie I se producen a partir de fragmentación de partículas J mayores que I, o sea, de número atómico mayor. Bueno, resolver esta ecuación es bastante difícil, pero simplemente para plantearla necesitamos conocer física de plasmas y otra vez, desde luego, astrofísica y física nuclear. Se puede resolver la ecuación siempre y cuando la podamos simplificar, y pues los que estudian aquí física y matemáticas saben que lo primero que hacemos para poder resolver ecuaciones muy complicadas es ver qué términos le podemos quitar y a ver si nos podemos dar una idea de cómo está. Bueno, este es el caso. Si suponemos que la difusión es muy pequeña, hay pocos cambios en energía y no tenemos fuentes ni sumideros en el medio interestelar, hacemos un cambio de variable en donde involucramos la densidad del gas interestelar y ponemos esta cantidad que es un path length, tampoco encontrar una traducción al español, pero representa la cantidad de materia atravesada, es la densidad del material interestelar multiplicada por la distancia que viaja. La densidad se da en, digamos, gramos por centímetro cúbico, este path length se da en gramos por centímetro cuadrado, y es una muy buena representación de la materia atravesada. Si resolvemos la ecuación 1, la que planteé, esa ecuación horrible con todas estas simplificaciones, suponiendo que el grupo L, o sea, litio, berilio y boro, viene del grupo M, que son carbono, nitrógeno y oxígeno, se encuentra que el path length es más o menos como 500 gramos por centímetro cuadrado, comparable con 600 gramos por centímetro cuadrado, que eso se obtiene de métodos experimentales. Entonces, está más o menos probado, no se los estoy demostrando aquí, se los estoy platicando cómo se hace la demostración, que carbono, nitrógeno y oxígeno, por procesos estos de fragmentación, spallation, con el H2, nos pueden producir el litio, berilio y boro que hay en el medio interestelar de sobreabundancia en rayos cósmicos respecto de las abundancias galácticas. Para el fierro el caso es un poco más complicado, hay que considerar ahí sí la difusión y hay una distribución espacial, entonces nos tardaría más en platicárselo, pero de todas maneras también se puede presumir que los elementos del fierro y algunos elementos después del fierro son los que producen estos subférricos en los rayos cósmicos utilizando la misma ecuación. Bueno, hay otra cosa que llama la atención. Si nosotros nos fijamos
en el número atómico 10, que es el magnesio, vemos que hay como una bajo abundancia de rayos cósmicos, hay más en el sistema solar, relativo desde luego, que rayos cósmicos. Entonces hay una abundancia, hay un déficit, digamos, de elementos con número atómico menor que 10. ¿De dónde viene esto? Bueno, si nosotros nos fijamos en estos elementos como el azufre, el carbono, el oxígeno, el argón, en fin, una serie de estos elementos que están debajo del número atómico 10, y medimos el potencial que necesitamos para ir ionizando esos átomos, ¿no? Eso está cuantizado, entonces hay una cantidad fija de energía que yo le tengo que ir suministrando a un átomo de una especie determinada para poderlo ionizar. Y nos damos cuenta que el déficit de rayos cósmicos está en todos estos elementos que tienen un primer potencial, es el FIP, ¿no? First Ionization Potential, el primer potencial de ionización arriba de 10 electronvolts. ¿Qué quiere decir? Que para yo suministrarle energía a estas partículas, primero las necesito ionizar. Vimos que los rayos cósmicos son núcleos de elementos, entonces primero tengo que producir el núcleo, y para producir el núcleo pues tengo que ionizar el elemento, y para ionizarlo a los que les tengo que suministrar más energía son los que después son deficitarios con respecto a las abundancias solares o galácticas. Esto nos proporciona también alguna información de las regiones en donde los rayos cósmicos se aceleran. Y para estudiar todo esto, desde luego, me tengo que meter muy en serio a la física atómica, conocer la dinámica de los átomos. Ahí hay otra rama de la física que está involucrada. Ahora, les dije que los rayos cósmicos son muy energéticos. ¿Qué tan energéticos y cómo están distribuidos? Este es un espectro de los rayos cósmicos, es una gráfica log-log, y aquí vamos desde los KeVs, 10 a la 3 electronvolts, hasta los ZeVs, que son 10 a la 21 electronvolts. O sea, hay 17 órdenes de magnitud en esta gráfica. Y aquí estamos, no lo logran ver ustedes, desde luego, es 10 a la 16 hasta 10 a la menos 27. O sea, tenemos como 40 órdenes de magnitud en la vertical. Así decrece el flujo de rayos cósmicos. Y bueno, es un poco más complicada, pero a mí me gusta esta gráfica porque habla de varias cosas. Este es el espectro del viento solar. El viento solar es ese plasma que se está expandiendo desde el Sol hacia afuera, y este está más o menos en la región de los KeVs. Esta es una región de alta velocidad, vamos a hablar un poquito de eso en lo que sigue. O sea, es el espectro mismo del viento solar desplazado un poco. El Sol también produce rayos cósmicos y se llaman partículas energéticas solares, y este es el espectro. Y los rayos cósmicos galácticos, de los que más se habla y de los que más vamos a estar hablando en esta charla, son estos. Este es el espectro de rayos cósmicos galácticos. ¿Qué tantos vienen? Si lo medimos por ahí de los GeVs, de 10 a la 9 electronvolts, tenemos una partícula por metro cuadrado por segundo por unidad de energía. O sea, es un flujo bastante considerable. Ya cuando nos vamos a la región de la rodilla, ya es nada más una partícula por metro cuadrado por año por unidad de energía. Y en las más altas energías tenemos una partícula por 100 kilómetros cuadrados por año por unidad de energía. O si lo quieren ver de otra manera, es una partícula por kilómetro cuadrado por 100 años por unidad de energía. O sea, a estas energías, en un kilómetro cuadrado, típicamente deberíamos esperar 100 años para recibir una de estas partículas. El flujo es muy bajito, decae pues más o menos 25 órdenes de magnitud. Entre los más bajos y los más altos. Hay varias cosas que llaman la atención. La rodilla y el tobillo. ¿Por qué se le llama rodilla y tobillo? Bueno, si ustedes ven una pierna así, esto vendría con una pendiente y se hace más pronunciada, y después al revés. Entonces por eso se le llama rodilla y tobillo. Algo nos están diciendo, algo está pasando en esta región, vamos a volver a eso, y algo también debe estar pasando, algo está conectado con la física. Y esta zona, esta zona también llama la atención. O sea,
esto me está diciendo que hay más rayos cósmicos conforme bajo en energía. Es lógico pensar en eso. Las fuentes de aceleración, siempre será más fácil acelerar partículas de más bajas energías, pero de repente tengo esta jorobita, ¿no? Algo me está diciendo de la física que está involucrada. Y aquí básicamente lo dividí en 4 regiones. Las partículas heliosféricas, que son justamente estas, vamos a ver qué tiene que ver con y las que están más abajo, obviamente estas provienen del Sol, pero estas no necesariamente. Los rayos cósmicos de baja energía son estos, perdón, las partículas heliosféricas son realmente estas, las que son producidas en el entorno del Sol. Los rayos cósmicos de baja energía son estos, la rodilla, que es un PeV, que son 10 a la 15 electronvolts, y el tobillo, que son un hexaelectronvolt, alrededor de 10 hexaelectronvolt, un hexaelectronvolt son 10 a la 18 electronvolt. Y eso nos da lugar a lo que se llama los rayos cósmicos ultraenergéticos. Bueno, vamos a hablar primero del entorno del Sol y vamos a ir yendo hacia afuera. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el Sol no es nada más ese disco visible. Probablemente aquí en esta serie de conferencias ya les han hablado del viento solar, pero pues nada más para fijar ideas, el hecho de que tengamos una zona luminosa que incluso sigue ciertos patrones, ¿no?, que tienen que ver con los campos magnéticos del Sol, nos dice que hay materia ahí, y es materia que debe estar muy caliente, si no, no se expandiría tanto. Y en distintos momentos del ciclo solar de 11 años, pues esa materia que está ahí se ve distinta, está organizada de manera distinta. Hay veces que cubre todo el Sol y hay veces que no lo cubre todo, ¿no? Aquí estamos hablando de un mínimo de actividad solar, aquí estamos hablando de un máximo de actividad solar. ¿Qué pasa en el Sol? Esta es una gráfica en donde tengo la temperatura en rojo y la densidad, y estoy yendo desde adentro hacia afuera del Sol. Entonces, conforme me desplazo hacia afuera del Sol, obviamente la densidad cae, y cae drásticamente. Estas son otra vez gráficas logarítmicas, pero la temperatura, a medida que llego a la superficie del Sol, de repente sube 3 órdenes de magnitud. ¿Y cómo lo sé? Bueno, pues hay líneas de emisión, líneas espectroscópicas que me están diciendo cuáles son los elementos que están emitiendo en esas líneas, y por eso yo puedo saber que esos elementos están ahí. Entonces, algo está pasando en el Sol que hace que el plasma, al mismo tiempo que va decayendo su densidad, aumente su temperatura, y en una franja muy pequeñita, si se fijan, lo que le llaman la región de transición, que está entre la cromósfera y la corona del Sol. Hay varias hipótesis, como la disipación de ondas de plasma, la absorción resonante de ondas a través de mecanismos ciclotrónicos, la disipación de hojas neutras y la reconexión magnética. Pero para hablar de todo esto, pues necesito saber, desde luego, física de plasmas, MHD y, desde luego, espectroscopía. Son otras 3 ramas de la física que están involucradas en esto. Además de que el Sol permea todo el medio interplanetario, hay un viento solar que está continuamente ahí. Hay manifestaciones de la actividad solar, muchas, probablemente ya hayan escuchado de ellas, pero las prominencias, por ejemplo, que son estas cosas gigantescas, estos arcos gigantescos de plasma, la Tierra sería más o menos del tamaño del puntito del señalador, para que se den una idea del tamaño que tienen esas cosas, ¿no? A veces estas se rompen y emiten plasma hacia el medio interplanetario, muy organizado. No sé cuántos de ustedes alcancen a ver que incluso aquí se forman espirales. Eso me está diciendo que ahí hay un campo magnético que me está organizando al plasma. Corrientes de alta velocidad que generan muchas veces choques interplanetarios, y para hablar de esto, pues necesito de la física de plasmas y de la MHD otra vez. ¿Algo pasó? El Sol, además de las prominencias, tiene grandes emisiones que se ven en el visible, en rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma, y a veces también, bueno, y partículas energéticas. Estas eyecciones de masa coronal
están muy relacionadas con las fulguraciones, a veces salen una y la otra en tiempos muy cercanos, por lo cual pensamos que los dos fenómenos están asociados. Aquí está un modelo de lo que pudiera ser hay cientos de modelos, bueno, yo escogí uno para mostrárselos. Yo tengo una mancha solar aquí y una mancha de polaridad inversa, por lo cual tengo un campo magnético aproximadamente dipolar, pero si a este par de manchas se le acerca otro par de manchas de alguna manera con la polaridad inversa, yo puedo provocar un proceso de reconexión magnética, y al reconectar magnéticamente yo abro esta jaula, ¿no? Este campo magnético muy intenso, pues es como una jaula, tengo ahí contenidas a las partículas que están rebotando, y esto puede provocar una fulguración. Aquí es la evidencia de que estas cosas existen. Estos son rayos X en la región de 14 a 23 KeV, de 23 a 33, de 33 a 53. Si se fijan, las líneas de emisión no son iguales, pero son muy parecidas, y las tres me están pintando este campo magnético. Los rayos X, aquí hay rayos X también de más baja energía, lo que le llaman soft X-ray o rayos X blandos. La temperatura también va en concordancia con eso, y la medida de emisión, que es una medida de emisión de toda la radiación que está emitiendo el Sol, desde el visible hasta los rayos gamma. Bueno, entonces estos fenómenos se dan en el Sol. Para conocer sobre esto, desde luego, necesito saber de altas energías, necesito saber física de radiaciones, y otra vez MHD y física nuclear para algunas partículas en especial que vamos a ver para los neutrones, y la producción de rayos gamma pues tiene que ver con procesos nucleares. Esta es una imagen de rayos X del satélite RESSI superpuestas con otro satélite en el ultravioleta. Aquí tengo líneas de rayos gamma que me están más o menos entre 300 y 500 keV, que me están diciendo que ahí hay aniquilación de de electrones y positrones. La línea de aniquilación está en alrededor de 500 keV. Está también la línea de 2.2 MeV o 2000 keV, que es una línea de captura de neutrones. O sea, hay una línea de rayos gamma que me está indicando que hay una producción de neutrones en una fulguración. Ahí están viendo el arco magnético, una imagen de trace superpuesto con estas imágenes, que son imágenes de rayos gamma. Ya estamos hablando de pues medio MeV o 2 MeV. Y posterior a estas explosiones, lo que observamos en la Tierra, en satélites, es producción de partículas energéticas. Si se fijan, la emisión es muy baja, está en este caso en la escala que sea 10 a la menos 1, y esto sube 4 o 5 órdenes de magnitud. Las rojas son partículas mayores que 10 MeV, las azules son mayores que 50 MeV, y las verdes son mayores que 100 MeV. Entonces, en un amplio espectro de energías, el Sol está produciendo partículas muy energéticas y flujos muy, muy grandes, ¿no? Aquí, para entender estos fenómenos, desde luego, necesitamos modelos autoconsistentes de MHD, y desde luego conocer los procesos de física nuclear por los cuales se dan las líneas, la captura de neutrones, la producción de rayos gamma en estas intensidades. Obviamente tiene que ver con reacciones nucleares, y desde luego me faltó aquí otra vez poner física, radiaciones y partículas elementales. Esto es un espectro de rayos gamma, ya de una cierta ráfaga, del 4 de junio de 1991. Ahí está la línea de aniquilación electrón-positrón, ahí está la línea de captura de neutrones, y aquí tenemos varias líneas de transición nuclear, una del carbono 12, del oxígeno 16, aquí se alcanza a ver, y otra más del oxígeno 16. Entonces esto me está diciendo que hay producción de reacciones nucleares en el Sol. Y esto me da una utilidad adicional. Cuando el Sol produce partículas energéticas cargadas, como electrones o protones, para entender cómo se producen en el Sol,
Bueno, pues tengo que tomar en cuenta que la Tierra tiene un campo magnético y ese campo magnético va a afectar a estas partículas cargadas. Tengo que tomar en cuenta que en el medio interplanetario hay un campo magnético que yo no conozco mucho y tengo que deducir cómo existe. Y tengo que tomar en cuenta que también fueron emitidas en campos electromagnéticos muy intensos en el Sol. Pero cuando hay producción de neutrones, los neutrones no hacen caso de todos estos campos electromagnéticos. Lo único que puede pasar en el camino es que yo pierda unos cuantos neutrones, porque los neutrones decaen, tienen 15 minutos de vida media, entonces el flujo va a decaer, pero yo tengo manera de encontrar esta información a través de los neutrones, y esto es casi un comercial, es parte de lo que hacemos nosotros. Hay una red de detectores de neutrones que les llamamos telescopios de neutrones. Uno de ellos está en el volcán Sierra Negra. ¿Sí han oído hablar del gran telescopio milimétrico? Creo que sí. Bueno, ahí está, en Sierra Negra, en el mismo lugar en donde está. Y de hecho, pues hasta antes de que empezara a funcionar el GTM, este era el único observatorio en México arriba de los 3.000 metros que funcionaba y daba resultados. Aquí parte del equipo que lo hace funcionar está por aquí. Para entender estos procesos yo necesito de la física de plasmas, de la física nuclear y desde luego entender los procesos en la atmósfera por los cuales los neutrones, entonces algo tengo que saber de física atmosférica y también tengo que saber de geofísica, en particular de geomagnetismo, porque el campo magnético, lo vamos a ver más adelante, el campo magnético es quien me separa las partículas cargadas de las no cargadas. Generalmente vienen asociadas las dos. Entonces, estos observatorios tienen que estar lo más alto posible, en particular Sierra Negra son 4.600 metros sobre el nivel del mar. De este conjunto, el único que está más alto es el de Bolivia, que está a 5.200. Y tiene que estar cerca del Ecuador. ¿Por qué? Pues porque en el Ecuador, mientras más nos movamos hacia el Ecuador, el Sol es más homogéneo a lo largo del año, las estaciones no cambian mucho, ¿no? El invierno hay más o menos la misma cantidad de día que de noche, en contraste con las zonas europeas. No resistí la tentación de poner esta gráfica ahí, porque el diseño del detector es muy inteligente. Lo que tenemos es plásticos de centelleo en el núcleo del detector, y el detector está rodeado por contadores proporcionales. Los contadores proporcionales reaccionan tanto a partículas cargadas como a partículas solo a partículas cargadas, mientras que los centelladores reaccionan a partículas neutras y a partículas cargadas. Entonces, cuando yo tengo una señal aquí y acá, quiere decir que es una partícula cargada y la pongo en un canal, y cuando tengo una señal solo en el centellador, quiere decir que tengo una partícula neutra. Pero una partícula neutra también es un gamma, ¿no? Un rayo gamma. Y bueno, para detener los rayos gamma, lo que hicimos fue forrar esto con plomo en la parte superior, y aquí los rayos gamma se descomponen en electrones y positrones que pierden mucha energía y ya no llegan más abajo en el detector, y no podemos poner plomo alrededor. Entonces lo que hicimos fue poner hierro. Debajo de los plásticos de centelleo, aquí en los plásticos de centelleo, los neutrones van a producir protones, y esos protones más o menos conservan la dirección. Entonces yo tengo un enrejado de detectores, de contadores proporcionales, dos que están en la dirección norte-sur y dos que están en la dirección este-oeste. Yo puedo ver la dirección de donde vienen estos neutrones y puedo saber más o menos si vienen del Sol, considerando adicionalmente el efecto de la atmósfera. Bueno, para hacer todo esto, desde luego, tengo que conocer mucho de la física de detectores, cómo reaccionan, física nuclear, desde luego, hay transiciones nucleares en estas radiaciones, y conocer aproximadamente cómo funciona el Sol. Esta es la parte de los rayos cósmicos que produce el Sol, pero también hay rayos cósmicos que vienen de fuera del medio interplanetario, y cuando llegan a las inmediaciones del Sol se encuentran con que esto no está vacío, está lleno de un plasma del viento solar, aquel que les mostraba en las fotos de la corona, que se está expandiendo. Y este plasma, esta animación es muy buena, porque si se fijan, a medida
que el viento solar, una partícula de viento solar se va desplazando hacia afuera, el Sol se está moviendo, el Sol rota cada 27 días aproximadamente, entonces una partícula de viento solar se va moviendo en sentido radial, pero si yo uno todas las partículas que vienen del mismo punto del Sol, eso me va a formar una espiral como estas espirales, ¿sí? Entonces los puntos que vienen de una misma región del Sol forman una espiral que se llama la espiral de Arquímedes. ¿Se han visto las regaderas de jardín? En los jardines de los aspersores, es un fenómeno totalmente parecido. Cada gotita pues viene moviéndose en forma radial de donde salió, pero la línea que une todas las gotitas es una espiral. Entonces forma esta espiral de Arquímedes y aquí está el proceso, ¿no? El Sol se está moviendo y se forman y como el viento solar es un plasma de muy alta conductividad, se lleva impreso, se dice que se lleva impreso el campo magnético. Lo que sucede es que dentro de un plasma de alta dentro de un conductor, un plasma que tiene alta conductividad, no puede haber campos eléctricos, ¿no? Entonces rotacional de E es igual a 0, entonces por lo tanto dB de T es igual a 0, ¿no? La ley de Faraday. Y de ahí los campos magnéticos se preservan, entonces se lleva y entonces esta es la estructura del campo magnético interplanetario al cual llegan los rayos cósmicos. Pero como el Sol es además un dipolo, en un cierto ciclo las líneas salen hacia afuera del polo norte y llegan hacia adentro del polo sur. Bueno, pues para pasar de positivo a negativo tengo que pasar por cero. Resulta que la línea que los divide es el ecuador geomagnético y el ecuador heliosférico, y el ecuador heliosférico no es una línea que esté alineada, digamos, geográficamente con el Sol, está inclinado y a la hora de rotar forma esta estructura que le llamamos la falda de la bailarina. Hoy conocemos que al final de la heliosfera, como este viento solar es un viento supersónico, se tiene que frenar y pasar a subsónico, hay un choque terminal. Este choque terminal está más o menos a 95 unidades astronómicas. El viajero 1, ese fue el pionero 10, fue uno de los satélites que están aquí dibujados y casi no los ven ustedes, ya cruzó esa línea. El pionero 11 está más difícil que lo cruce porque va hacia el otro lado del Sol, pero los viajeros, que son este y este, pronto ya están dando señas de que lo van a cruzar. Entonces hay una cavidad que el Sol domina, que se llama la heliosfera, en donde está llena de todos estos campos magnéticos. Tal vez está un poco revuelto, pero la idea es que los rayos cósmicos se enfrentan a un medio que es distinto del medio interestelar. Y entonces tenemos que encontrar cómo se pueden transportar estos rayos cósmicos a través de esta cavidad. Es otra vez una ecuación de difusión, la encontramos en donde tenemos varios términos. El término A es la convección y el arrastre magnético. Como las líneas de campo magnético están curvas y además tienen un gradiente, hay un arrastre, una deriva magnética. Hay una deceleración adiabática, que este es un fenómeno muy parecido a cuando expandemos un gas dentro de un cilindro, pero está aislado del alrededor, el gas se enfría. Entonces los rayos cósmicos al entrar a la heliosfera también se enfrían porque están enfrentándose con un gas que se expande. Entonces hay un término de deceleración adiabática que no nos fijen mucho, nada más en los términos exactos, y desde luego hay una difusión. ¿Por qué? Porque el campo magnético interplanetario no es homogéneo, tiene muchas irregularidades. Entonces las partículas, al encontrar estas irregularidades que sean conmensurables con el radio de giro, pues van a ser dispersadas. Como estas irregularidades están distribuidas al azar, pues lo que hacemos es un proceso difusivo. Y tenemos que tomar en cuenta también que haya fuentes adicionales. Esto es básicamente física de plasmas otra vez. La ecuación se puede resolver principalmente por métodos numéricos y se ha resuelto en multitudes de situaciones. Yo escogí esta, que es una muy buena solución, que nos da una buena solución tanto para los electrones como para las alfas, partículas positivas y para partículas negativas. Y una cosa que vemos aquí es que hay una oscilación, ¿no? Baja la intensidad, sube, baja y sube. Y si contamos en años, un ciclo completo es más o menos 11 años. Un ciclo completo de intensidad de radiación cósmica en lo que baja y sube son 11 años, que es muy aproximado al ciclo del Sol. El Sol tiene un ciclo de actividad que es aproximadamente 11 años, y cuando lo comparamos con el ciclo del Sol,
Estas son las manchas solares, suben y bajan cada 11 años. Justo hay una anticorrelación. Hay pocas manchas solares, muchos rayos cósmicos. Un mínimo solar es un máximo de rayos cósmicos y un máximo solar es un mínimo de rayos cósmicos. Entonces hay una anticorrelación. ¿De qué nos está hablando esto? Nos está hablando de que cuando el Sol tiene muchas manchas, tiene mucha actividad, hay muchas irregularidades en el medio interplanetario y a los rayos cósmicos les cuesta más trabajo llegar. Cuando hay poca actividad solar, hay pocas irregularidades en el medio interplanetario y entonces los rayos cósmicos llegan en mayor medida. Ahora, esto coincide con el ciclo solar, el ciclo en el que el campo magnético del Sol se invierte. Tenemos una polaridad y en 11 años vamos a tener la polaridad inversa. Entonces, para que haya un ciclo completo del Sol, necesitamos no 11, pero 22 años. Y los rayos cósmicos son el único fenómeno que lo detectan. Si se fijan, tenemos muy coloquialmente, este ciclo es picudo, ¿sí? O sea, llegan los rayos cósmicos a un máximo y luego empiezan a decrecer. Y el ciclo siguiente es chato. O sea, llegan a un máximo, se mantienen ahí y luego empiezan a bajar. El ciclo siguiente es picudo y el ciclo posterior es chato. Y esto me está diciendo que el ciclo completo no es de 11 años, sino de 22 años. Es el único fenómeno que detecta el campo magnético en su totalidad. Y para esto, desde luego, pues tenemos que involucrar fuertemente la física solar, pero también el electromagnetismo, ¿no? Los campos magnéticos del Sol. Geofísica. Esta es una de las cosas por las cuales los que estudian rayos cósmicos estamos en el Instituto de Geofísica. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de don Manuel Sandoval Vallarta, uno de los dos únicos científicos que está en la rotonda de los hombres ilustres en el Panteón de Dolores. Don Manuel estudió estas cosas, justamente los efectos del campo magnético en la radiación cósmica. Si uno apunta a un telescopio a una estrella, uno sabe que la estrella está ahí. ¿Por qué? Porque es luz. Pero si uno apunta a un telescopio de rayos cósmicos en esa dirección, no sabemos por dónde vienen, porque los rayos cósmicos, que son mayormente partículas cargadas, se encuentran primero con el campo magnético de la Tierra y eso va a alterar su trayectoria. Aquí está un diagramita de lo que sucedería. O sea, yo estoy observando en esta estación, pero en realidad las partículas vienen de esta dirección. La trayectoria de un rayo cósmico sería como el largo y sinuoso camino, ¿no? Entra en un campo bipolar aproximadamente de la Tierra. Aquí está representado este campo y empieza a dar vueltas alrededor del campo magnético y va a pegar en algún lugar de la Tierra. Bueno, don Manuel fue uno de los primeros que se dedicaron al estudio de esto y él fue, junto con un cosmólogo muy famoso, Georges Lemaitre, quien inventó, digamos, acuñó el concepto de dirección asintótica. Entonces, para ver a los rayos cósmicos no tengo que ver la dirección en la que llegan localmente, pero la dirección en la que llegan al límite del campo magnético de la Tierra. Uno de los principales acicates para producir buenos modelos de campo geomagnético ha sido principalmente los rayos cósmicos, conocer el modelo de los rayos cósmicos, conocer el modelo del campo geomagnético, la estructura. Este es un ejemplo para México, por ejemplo. Aquí está la estación de rayos cósmicos de México y las direcciones de las que vienen las partículas. Pues bueno, en cuanto sube la energía van llegando a sitios más cercanos. 50 GeV vienen más o menos del Caribe, pero partículas de 8 GeV, que es más o menos el límite de las partículas que podemos recibir, pues vienen del otro lado del mundo, de por ahí, por la India, del norte de la India. Por ahí entran las partículas. Y este es otro fenómeno que también produce el campo magnético. Cuando las partículas llegan a un campo magnético, van a estar organizadas, van a estar guiadas. Entonces, si yo tengo, como en México, el campo geomagnético con unas líneas que son muy paralelas, la partícula que llegue aquí tiene que tener un radio de giro muy grande. Y para tener el radio de giro, ustedes saben que es proporcional a la energía de la partícula. Entonces, a la medida que yo vengo de los polos, donde las líneas de campo magnético son muy verticales, a que me voy moviendo hacia el ecuador, a medida que voy descendiendo, el campo geomagnético va a restringir el acceso de las partículas.
En particular en México, si se fijan, aquí está la rigidez, por el momento no le hagan caso, es lo mismo que energía para todo propósito práctico. Esto parecería como un diagrama de barras, ¿no? De esos con los que ahora nos cobran en el súper. Las zonas oscuras me dicen que partículas con esta energía nunca llegan. Las zonas grises me hablan de que algunas partículas pasan y otras no. Pero hay zonas grises y zonas oscuras. Bueno, si hacemos un promedio, podemos hablar de una energía umbral, cutoff rigidity o cutoff energy, para cada estación. En particular para México es de 8.26, 8.3, digamos. Partículas que tengan 8.3, menos que 8.3 GeV, menos que 8.3 por 10 a la 9 electronvolts, no llegan a México. Tienen que tener una mayor energía para que puedan llegar ya más allá de los 8.6 o así, llegan todas. Este fenómeno me organiza el mundo de la recepción de rayos cósmicos. Estas líneas que ustedes están viendo, y este es un diagrama viejo que lo tengo que cambiar, son líneas de la misma rigidez umbral, o sea, partículas de 1 GeV y menos pueden llegar solo a las zonas polares, tanto en el norte como en el sur. Para llegar a zonas de latitudes un poco más bajas tienen que tener 2, 4, 6, y el ecuador de rayos cósmicos está en Tailandia, por cierto, donde se acaba de instalar un detector de rayos cósmicos, y son 17 GeV, o sea, partículas de 17 GeV, 1.7 por 10 a la 10 electronvolts, pueden llegar a cualquier región de la Tierra. Y esto me hace que la Tierra sea un analizador de rayos cósmicos. La intensidad de rayos cósmicos va a depender de si estoy en el ecuador o si estoy en los polos. Entonces estoy usando el campo geomagnético, entonces tengo que conocer. Si se fijan también, el ecuador de rayos cósmicos es una línea que si yo la pintara aquí se parece mucho al ecuador geomagnético, no al geográfico, pero al geomagnético. El campo magnético de la Tierra está 11 grados inclinado con respecto al eje geográfico. Bueno, la física atmosférica. Hay muchas cosas que se pueden decir, se está investigando mucho. Ahora, lo que les muestro aquí son los resultados de alguien de nuestro grupo, la doctora Blanca Mendoza y sus colaboradores. Esta es la anomalía en la temperatura hemisférica del hemisferio norte, debe ser, usando como forzamiento de nubes una modulación de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos sabemos que tienen una variación de 11 años, pero los rayos cósmicos son partículas cargadas. Las partículas cargadas ionizan el aire. Y los iones pues pueden atraer moléculas, en particular moléculas que se polarizan fácilmente, moléculas de agua. Y moléculas de agua forman nubes. Y si yo tengo más o menos nubes, modulo el clima. ¿Sí? Estoy modulando la radiación que llega. Entonces, esta es la anomalía de temperatura comparada con la anomalía de temperatura es esta, la línea sólida gruesa, y tengo las mediciones de cubierta de nubes, que son la línea punteada con cuadritos que tienen, y hay una línea gris que muy probablemente sí alcancen a distinguir, que es utilizando en un modelo atmosférico un forzamiento de nubes debido a los rayos cósmicos. Entonces, si se fijan, el forzamiento debido a los rayos cósmicos sigue, bueno, con buena voluntad, bastante aproximadamente, excepto por algunos picos grandes, pero en general da bien. Entonces los rayos cósmicos también están afectando al clima y están contribuyendo a la investigación en física atmosférica. Si nos movemos más alto en energía y empezamos a hablar de rayos cósmicos de muy muy alta energía, por ejemplo aquí yo tengo una simulación numérica de una partícula de 500 GeV, 5 por 10 a la 11 electronvolts, una energía, esta energía ya empieza a ser una energía
más o menos comparable. 5 por 10 a la 11 electronvolts, 10 a la 12 electronvolts es la energía que yo necesito para mover un granito de arroz 1 centímetro. Entonces, de este orden ya es esta energía, contenida en una partícula subatómica, en un protón, en una partícula alfa. Entonces, pues hay cosas ahí en el universo que aceleran. Cuando yo hago esta simulación, cuando llegamos a estas energías, el chubasco que produce todas las partículas se extienden algunos kilómetros. Entonces yo no puedo construir detectores, muy impráctico, muy costoso construir detectores grandísimos de muchos kilómetros. Entonces lo que se hace es construir estaciones, unas cuantas, extendidas en algunos kilómetros, y lo que hacemos es muestrear el chubasco. Yo tomo unas cuantas partículas de aquí y de allá, y con esa información tengo que regresarme y ver qué fue lo que llegó, en qué dirección llegó, qué partícula era, qué energía traía, etcétera, para poder conocer. Y entonces, para entender esto, está en la siguiente transparencia, pues desde luego tengo que entrar a los modelos computacionales, tengo que saber de física hadrónica, las interacciones hadrónicas, las interacciones electromagnéticas, todo tipo de interacciones que se les ocurra son las que se pueden generar en la atmósfera. Entonces, si yo no tengo un buen modelo, no voy a poder reconstruir ese chubasco. Y aquí lo que puse es a qué se puede deber esta rodilla, ¿no? Esto que les mostré en el espectro. Bueno, lo que más se cree hoy en día es que debajo de este límite, de los 10 a la 15 electronvolts, los rayos cósmicos son principalmente producto de las supernovas, de los choques que se generan en supernovas. Cuando hacemos un modelo muy rudimentario del radio de giro de la partícula en un campo magnético aproximado de lo que tendría la supernova, son conmensurables el radio de giro de la partícula con la extensión de la supernova. Entonces, una partícula de 10 a la 15 electronvolts cuyo radio de giro ya es comparable con el tamaño de la supernova, ya no puede contenerlo la supernova, entonces escapa. Y tal vez eso es lo que nos está diciendo esta rodilla, esta caída en el espectro. Puede ser que haya un escape galáctico, o puede ser que haya otros objetos pulsares u otros objetos compactos. También hay hipótesis que estos rayos cósmicos son producidos en las emisiones de rayos gamma, o incluso hay quien especula que hay una nueva física de partículas más allá de los 10 a la 15 electronvolts. Y si se fijan, el problema es un problema muy abierto. Una de las pocas cosas que sí se puede decir de algunos experimentos hechos en Alemania, Cascade en particular, es que parece que la rodilla es más prominente o más obvia en hidrógeno y helio. Cuando hablamos de las partículas pesadas, la rodilla es menos evidente. Perdón, este es el espectro alrededor de 10 a la 15 electronvolts, si se fijan está por ahí, 10 a la 15 a la 16, pero el espectro está multiplicado por 2.5, ¿para qué? Para que en vez de estar así esté más horizontal y las cosas que cambian sean más evidentes. Bueno, es una de las pocas cosas que podemos decir, y probablemente si la rodilla es más prominente para partículas de baja masa, pues haya un cambio en la composición química de los rayos cósmicos en la región de la rodilla, y desde luego para esto tengo que saber de partículas elementales, tengo que saber construir muy bien detectores de partículas, la física computacional se empieza a volver importante, además de la física nuclear. Mucho más allá, en el tobillo, vamos a movernos a un EeV, 10 a la 18 electronvolts. Este es un fenómeno cósmico muy
muy emocionante porque cuando yo empiezo a producir o a pensar en partículas de estas energías 10 a la 18, sobre todo protones, que es lo que puede haber más, empiezan a interaccionar con el fondo de radiación, con el CMB, el Cosmic Microwave Background. El origen del universo se produjo en una gran explosión, el Big Bang, y hay remanentes de esa explosión, la radiación de 3 kelvins, seguramente han oído hablar, que eso pues, es una radiación de 3 kelvins, son fotones. Cuando yo tengo protones a esta energía, la sección eficaz de captura de esos fotones se vuelve muy grande y empieza a haber colisiones de estos protones con el fondo de radiación, y en una simulación que hizo James Cronin, lo que se ve es que la energía de estas partículas decrece muy rápidamente con la distancia, megaparsecs, bueno, pues millones de parsecs, son distancias más allá de la galaxia. Sin embargo, bueno, en el universo son aquí a la vuelta de la esquina. Lo que vemos es que esas partículas pierden mucha energía y llegan más o menos a 10 a la 20, más allá de 10 a la 20 electronvolts. Este fenómeno se empieza a ser muy evidente y existe un corte teórico, digamos, el corte Grisen-Zatsepin y Kuzmin, que tiene consecuencias en el espectro de rayos cósmicos. Aquí tengo el espectro otra vez multiplicado por un factor E a la 3, y por ahí de 10 a la 20 electronvolts el espectro debiera caer drásticamente. Estos son resultados de un experimento que contradecía la existencia de los rayos, de este corte, el corte GZK, que se debe a los autores del artículo famoso, son dos de hecho, uno son de Grisen y Zatsepin y el otro es de Kuzmin. Para esto, pues desde luego tengo que saber de altas energías, tengo que saber de cosmología y tengo que saber un buen cacho de astrofísica. Estos son los resultados. Este es el experimento que les platicaba, que decía que no hay el corte GZK. Es un detector de superficie que tenía 110 kilómetros cuadrados, este es en una llanura en Japón. Estas estaciones blancas eran plásticos centelladores, que era cada uno de estos detectores, y en particular este es un evento en donde se observaron 23.682 partículas en uno de los detectores. El núcleo está realmente dentro del detector, dentro de la zona ocupada por estos detectores. Es un evento de 300 eVs, 3 por 10 a la 20 electronvolts. Es una energía enorme. Cuando yo comparo 3 por 10 a la 20 electronvolts, es más o menos 20 joules. 20 joules es la energía de una pelota de tenis, más o menos a 160 kilómetros por hora. Este es como el segundo saque de André Agassi. André Agassi ya está un poco pasado de moda, no me tengo que modernizar en el tenis, pero uno de los tenistas muy famosos, pues esa es la energía que lleva esa partícula. Y si ustedes comparan un protón con una pelota de tenis, es como si compararan una gota de agua con 3000 veces el agua de todos los océanos de la Tierra. Entonces, bueno, las energías máximas que alcanzan los rayos cósmicos son energías macroscópicas, por lo tanto los fenómenos que están produciendo estas partículas deben ser fenómenos súper extraordinarios. Desde luego aquí está involucrado sobre todo el conocimiento de detectores de partículas, pero resulta que estas partículas, estas de muy alta energía, cuando pasan por la alta atmósfera, excitan a los núcleos de nitrógeno. Y estos núcleos de nitrógeno excitados pues van a tender a regresar a su nivel base, y a la hora de regresar a su nivel base van a emitir luz. Entonces, si yo tengo un detector lo suficientemente bueno como para captar esa luz, la luz que me llega ahí va a ser proporcional a la energía de las partículas. Y yo puedo ver además la dirección y puedo hacer deducciones acerca de su origen, etcétera. Entonces, necesito conocer de óptica. El primer detector que ya está construido en Argentina, que es un detector que utiliza los dos métodos, tanto el método de los detectores que están en superficie como estos detectores ópticos, es el observatorio Pierre Auger. A lo mejor alguien ya les vino a platicar
acerca de eso. Eso está en Argentina, en la Pampa Amarilla, en Mendoza, y así yo tengo la detección de partículas por estas estaciones, pero además voy a tener la luz que estas partículas me produjeron, y entonces tengo una detección redundante y puedo hacer deducciones. Una de las cosas que ya se sabe, gracias al experimento Auger, es que el corte GZK existe. Es un detector enorme, son 3.000 kilómetros cuadrados de extensión. Para que se den una idea de lo que son 3.000 kilómetros cuadrados, bueno, más o menos 3.000 kilómetros cuadrados es de Topilejo a Ecatepec, en la dirección norte-sur, y en la este-oeste es de Chalco a Coajimalpa. Esos son 3.000 kilómetros cuadrados. O sea, la Ciudad de México y un cachito más. Hay un detector cada 1,5 kilómetros. Bueno, para poder muestrear, ¿se acuerdan que les dije que hay una partícula por kilómetro, por cada 100 kilómetros cuadrados, por kilómetro cuadrado por cada 100 años? Entonces, la manera de cachar suficiente número de estas partículas es hacer un detector muy grandote, que eso fue lo que se hizo. Bueno, el corte GZK existe, y además un resultado muy interesante de una muestra de los eventos de más alta energía, todos los eventos que tienen energía más que 56 eeVs, aquí ya no me alcanzó el 5.6 por 10 a la 19 electronvolt, tiene que ser superior a esa energía, y que provienen de una región de alrededor de 75 megaparsecs. Si yo los proyecto en el cielo y veo estos eventos, 22 de los 27 eventos se correlacionan con posiciones de núcleos activos de galaxias. Entonces, este es el primer resultado que hay, digamos, que nos puede decir de dónde puede ser que vengan los rayos cósmicos de la más alta energía. ¿Es probable que sean los núcleos activos de galaxia? ¿O es probable que sean algunos otros fenómenos? Pero sí hay una correlación definitiva de estos circulitos con la materia en el medio interestelar. Bueno, y aquí hay otro comercial. Bueno, en México también participamos en este experimento. Somos aproximadamente 400 gentes de 20 países y de cerca de 35 instituciones. De México hay gente de la UNAM, de Morelia, de la Universidad de Puebla y del CIMBESTAB. Bueno, hay otro sitio en donde se está haciendo física de rayos cósmicos, que es Sierra Negra. Hay otro experimento muy interesante, el experimento HAWC, High Altitude Water Cherenkov. Son tanques de agua que se están disponiendo en un arreglo de 150 por 249 metros, es como 2 canchas de fútbol. Ahí está dibujado, este es el pico de Orizaba, enfrente del pico de Orizaba, más o menos a 4.000 metros. Estos son los tanques, son tanques de 5 metros de altura, más o menos por 5 metros de diámetro, se están llenando de agua. Este es el lugar donde está. Resaltar la importancia de este lugar como un sitio de observaciones astrofísicas. Tenemos, desde luego, el GTM, que es el instrumento más grande y principal por el cual existió las comunicaciones, la energía, etcétera. Pero está también, este es el telescopio de neutrones solares, del cual les hablé hace rato, el que tenemos bajo nuestra responsabilidad en geofísica. Aquí hay otro experimento, LAGO, que es un experimento también para rayos gamma. Aquí habrá en algún momento un radiotelescopio solar, el RT5, una antena de 5 metros de diámetro para observar las emisiones de radio del Sol. Aquí hay una estación climatológica, aquí hay 2 estaciones de monitoreo del Citlaltépetl, el pico de Orizaba que está enfrente, y esta es otra estación climatológica. Aquí no está pintado el HAWC está un poco más abajo, pero es un sitio pues que ya está alcanzando cierta relevancia en el mundo. Son 8 experimentos. Y ya para concluir, antes de que todos se acaben de dormir, los rayos cósmicos son
principalmente materia común del universo hasta energías de 10 a la 16, lo podemos afirmar, y muy probablemente más allá también. Este es un fenómeno único en el universo, se extiende desde unos cuantos electronvolts, que sería el viento solar, hasta más allá de los 10 a la 20 electronvolts, que son energías ya macroscópicas. Decrece con la energía y decrece más de 40 órdenes de magnitud. Es un fenómeno que se extiende mucho, pero desde luego el flujo también cae de manera drástica. Hay que requerir de técnicas sofisticadas y emplazamiento de observatorios en sitios apartados, así como les platiqué de la Pampa Amarilla en Argentina, que es el desierto. Les he hablado de montañas, lo que no les hablé es de lugares en minas, debajo de 2,5 kilómetros de rocas. En Italia, en Gran Sasso, hay un detector de rayos cósmicos. Entonces, hay lugares especiales, hay que tener una inclinación muy especial a asistir a sitios, a concurrir a sitios apartados y demás para poder hacer física de rayos cósmicas. Y la fenomenología asociada con los rayos cósmicos guarda una estrecha relación, y aquí sí le puse con casi todas las ramas de la física contemporánea. Bueno, aquí le paramos y estoy dispuesto a recibir las preguntas que quieran. Gracias. ¿Preguntas? Hacerle al lector. Perdón la Sí. ignorancia, pero estos eventos de muy alta energía de cerca de 10 a la 20 electronvolts, pues ya simplificarse en algunos casos, como son eventos tan energéticos, podrá auxiliarse con, digamos, si producen eventos como sónicos o de infrarrojo que produzcan una estela de muy alta energía, digamos, que caliente la atmósfera por donde va pasando, incluso que generen destellos de ultravioleta, algo así. Bueno, generan, desde luego generan desde rayos gamma y generan ultravioleta, pero son eventos que están muy localizados en el espacio y además en el tiempo, ¿no? Estamos diciendo que hay un evento de estos por cada 100 años por kilómetro cuadrado. Son eventos rarísimos. Eso difícilmente va a calentar la atmósfera, ¿no? Calentará el pedazo, y no hay evidencia de que lo haga, pero sí hay evidencia de que en esos eventos se genera pues gran cantidad de partículas y desde luego también radiación electromagnética. Eso sí, desde luego. Ondas de radio, ultravioleta, gamas. ¿Alguna otra pregunta? Nos preguntan que si hay algún experimento en México para la detección de positrones. Para la detección de positrones, que yo sepa, no. Bueno, pues un fuerte aplauso, si hay preguntas. Les recordamos que transmitimos la conferencia en vivo por livestream y que los esperamos dentro de 15 días para la próxima conferencia. Es tormentas solares. Y gracias por venir. Les recuerdo que se anoten en la lista al salir. El 80% de participaciones y les da una constancia resistente. Gracias. Bueno, me colgué un poquito más de lo que esperaba. Vamos a quitar esto, ¿no?